Hoy, en Cuchillos a Volar, la tortuga roja. Bienvenidos a Cuchillos a Volar, el programa en el que la palabra cinéfilo está prohibida. Yo soy Pelayo, él es Dani, y bienvenidos al programa de hoy en el que vamos a hablar de la tortuga roja. Antes que nada, me gustaría recordaros a todos y a todas que si os gusta el episodio de hoy y queréis apoyarnos, podéis haceros mecenas en nuestro Patreon, donde hay bastantes recompensas, como el acceso al Discord, tomas falsas de la grabación y votaciones para futuros episodios, entre otras muchísimas cosas que podéis ver en patreon.com/cuchillosavolar. Buenas chicos, buenas chicas, estamos últimamente también muy activos en redes, así que por favor, TikTok, Instagram, Twitter, seguidnos en @cuchillosavolar para ver ahí nuestros reels, nuestros shorts y seguramente en el futuro hagamos tops, recomendaciones de películas y demás. @cuchillosavolar. Tenemos que promocionarnos porque ahora que tenemos una CM nueva que está sacando un contenido muy chulo, no es por ser pelota, pero es verdad, hay que darnos follow, por favor, y comentadnos y suscribíos. Así que... Sí, por favor, dadnos follow para que le podamos dejar de pagar en billetes del Monopoly. O en bitcoins. Bueno, ahora no valen mucho, ¿no? Podríamos pagarle la Dogecoin o alguna de estas parodias que ahora no paga mucho. Pues hoy vamos a hablar de La Tortuga Roja. No es una película muy conocida, por lo menos yo no la conocía, pero película coproducida por el estudio Ghibli. O sea que ahí hay bastante chichilla. Es una película de 2016 dirigida por el director Michael Dudok de Wit, un neerlandés de 69 años, o sea que bastante mayor ya, incluso cuando dirigió la película. Y coproducida por el estudio Ghibli, archifamoso estudio de... Conocido. Un pequeño estudio independiente, ¿no? Están empezando los chicos. Necesitan también un poco Patreon para seguir financiándose, pero... Sí, por favor, que Totoro no da para mucho. Ya no se venden los peluches, ¿eh? No. Pues Estudio Ghibli, no sé si os sonará, como decía Dani, estudio en el que 5 de sus películas han sido nominadas al Oscar por mejor producción cinematográfica de animación, entre los que se incluyen títulos como, no sé si te sonará, Dani, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Los recuerdos de Marnie, El viento se levanta y El cuento de la princesa Kaguya. O sea, unas cuantas nominaciones, aunque solo se llevó el premio El viaje de Chihiro. Yo, en cuanto hablas de estudio Ghibli, lo primero que se me viene a la cabeza es La princesa Mononoke. Sí. Y te voy a contar por qué, porque cuando yo era pequeño era una película que me cagaba de miedo. ¿Y te eso? lo juro, he tenido pesadillas con La princesa Mononoke. No sé por qué, pero me acuerdo que mi padre la alquiló en el videoclub y era la época todavía de que se quedaban películas en el videoclub en VHS. Y me acuerdo que la escena del principio, la que sale el monstruo este que tiene como tentaculitos, que parece un Tangela y va ahí como infectando toda la ciudad, me parecía terrible, tío. Me causó un trauma irreparable. A mí me pasó algo parecido con el monstruo del viaje de Chihiro. Con el monstruo, con el espíritu este que come dinero. No, perdón. Sí, que comía dinero, ¿no? El de la careta, que hay mucho merchandising ahora de huchas y tal, que como que se lo echas en el plato y... Sí. Pues ese bueno, me pero daba bastante mal rollo también, ¿eh? Ese es más cute en cierto modo, ¿no? No, hay una escena, no sé si los que nos estáis escuchando lo recordáis, pero hay una escena en la que se vuelve súper... No sé cómo decirte, o sea, se transforma en un monstruo de verdad que empieza a perseguir a la protagonista a través de todo el palacio. No sé, es una escena bastante... Bueno, si la ves de pequeño, yo la vi yendo, me acuerdo que estaba yendo en un viaje de estos de coche, que mítico que había esos sistemas de reproducción de DVD que ponías en los coches para que fuesen viendo a los niños atrás. Es verdad que tenían una funda y lo colgabas del asiento de adelante. Típica. Pues no sé cuántos años tendría, pero hostia, estaba cagadillo, ¿eh? Sí, además la animación japonesa, quizás por venir de una cultura muy distinta a la nuestra, a veces, aunque sean producciones destinadas al consumo familiar, tienen un toque un poco mal rollero, puede ser. A ver, quizás forma parte un poco del folclore que nosotros no entendíamos en su momento. Luego ya la vuelves a ver de adulto y dices, bueno, sí, tiene sentido. Sí. Estudio Ghibli, por cierto, ahora que hablamos de él,
¿Tú sabes cómo fue todo el tema de la colaboración entre estas dos partes que de primeras no pensarías que fuesen a colaborar nunca? Me suena o he leído por ahí antes de grabar que el director había hecho como un corto que le gustó a Miyazaki, ¿no? Eso es, sí. Tiene un corto que se llama Padre e Hija, no sé si es del El 2000. 2000, el Sí, 2000 creo que es, sí. o eso he leído. Es un corto muy pequeñito de 8 minutos. Por lo visto es bastante bueno y le gustó tanto a Miyazaki que, bueno, no sé si a Miyazaki en concreto le mandó un correo, pero los del estudio Ghibli le mandaron un correo al director. Le mandó un WhatsApp. Le mandó un Snapchat. Bueno, pues eso, le mandó un email a Dudok the Wit y les preguntaron dos cosas. La primera era que si podían distribuir su corto, o sea, el corto de Padre e Hija en Japón, que bueno, tiene sentido. Y la segunda fue que si podían hacer un largometraje para ellos, para Estudio Ghibli. A lo que el director respondió a la primera pregunta que sí, sin problema, no había ningún problema. Y a la segunda, que no entendía la pregunta, ya que estaba tan desconcertado que no se creía que Estudio Ghibli le estuviese preguntando a él que si podría hacer un largometraje para ellos. No se lo esperaban en absoluto. Además, por lo que tengo entendido, le dieron total libertad creativa, ¿no? O sea, no le pidieron haz una peli sobre esto o tiene que durar tanto o No. orientada a este tipo de público, le dijeron haznos un largometraje, nos apetece coproducir contigo y ya está. De hecho, solo 6 personas de Estudio Ghibli participaron en la película, que son poquitas personas, la verdad. Bueno, luego entraremos en este tema, pero la animación de la película a mí así de entrada no me pareció muy Estudio Ghibli, más bien es una animación al estilo europeo, me quiere recordar un poco al rollo de Tintín, Te al iba a decirte rollo... igual, te lo iba a decir igual. Pero bueno, quizás un poco también por el diseño de los personajes. A mí me recordaba Sí, bastante a Tintín por eso, sí. como formas muy redondeadas, esas pupilas negras, grandes, a mí me quiere recordar a eso o a lo mejor a una Aunque novela gráfica de... sí que se ve un poco el estilo Ghibli en la paleta de colores, quizás. Sí, eso sí, cuando ves a la tortuga quizás tienes un poco esa sensación, pero bueno, digamos que es una película, es una rara avis dentro del catálogo de Ghibli, quizás por eso, porque es una coproducción y no es una película propiamente de Ghibli. Eso es. Pues hablemos un poco de la película, si te parece. ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones cuando has acabado de verla? La verdad es que yo no sabría si darle mi opinión basada en una película dentro del catálogo de Estudio Ghibli o como una película, por así decirlo, separada, ya que si la incluimos dentro del catálogo de Ghibli, no me acaba de casar, no me acaba de cuadrar. Y no es que no me gustase la película me gusta. Y dentro del Estudio Ghibli hay películas que difieren muchísimo entre ellas, eso lo sé. Pero digamos que se parece tan poco a lo que estamos acostumbrados a ver dentro del Estudio Ghibli que se me sale un poco de lo que tenía esperado, básicamente. No me esperaba este tipo de película. Y me sorprendió un poco el desenlace de la misma. Pensé que iba a acabar de una forma completamente diferente, la verdad. A ver, yo creo que en este caso tenemos que valorarla por separado, ¿no? Es una producción independiente del resto del catálogo. A mí, la verdad, que me ha parecido que todo tenía un tono muy fabulesco. Me ha parecido muy bonita visualmente y me ha parecido que tiene un calado emocional, al menos para mí, bastante profundo. He conectado con ella. Y me parece que tiene mucho mérito la simpleza narrativa que emplea, que a la vez es compleja porque al no emplear palabras, ¿vale? Porque esto no lo hemos dicho, es una película que no existe ni una sola línea de diálogo, se establece un juego con nosotros en el sentido de tenemos que interpretarlo todo a través de acciones. Y esto podría parecer que hace la película lenta, pero a mí todo lo contrario. Yo suelo tomar notas en la libreta para después comentarlas en el podcast y me costaba mucho tomar notas porque pasaban cosas todo el rato, claro. Al no haber diálogo, el ritmo es muy frenético. No puedes dejar de mirar a la pantalla. Eso es, no es la típica película para ver mientras estás cenando. Y bueno, hay pocas películas que para mí, sin tener diálogos, logren este nivel de atención. ¿Te sale ahora mismo alguna película de este estilo que no tengan diálogo? Buah, me vi una de producción española hace no mucho, de un tío que vivía solo en el bosque. No sé si alguien sabe el título, que la ponga en los comentarios. Creo que era de producción catalana. Y bueno, era un chico que vivía solo en una cabaña del bosque y era básicamente su vida allí. En este caso, la experiencia fue agradable, pero no tanto. Me estás contando el típico vídeo de YouTube de Bushcraft, del mítico que se va a la montaña y se hace una cabaña. Sí, un poco así, el timelapse pero de cómo construirse una cabaña en 20 minutos.
Sí, un poco así, pero el de Bushcraft no tiene tantas pretensiones ni tanto ego como para grabarme una película de hora y media. Se conforma con su vídeo de 15 minutos. No, pero era una buena película. No la recuerdo con especial cariño, pero tampoco es tan así, que ahora estoy rajando de ella y parece que tal. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el tema principal de la Tortuga Roja? Yo creo que debe ser algo relacionado con la naturaleza. Ahora, no sé si el tema es no darnos una lección, sino un poco visualizar el hecho de que la naturaleza es impredecible y es devastadora, o las relaciones son cuanto menos inesperadas y puede surgir cualquier cosa de ello. O sea, nunca imaginábamos que la tortuga, spoiler, la tortuga roja iba a ser una mujer, mucho menos que iba a tener un hijo. O sea, son como cosas que dices tú, hostia, no te lo esperas. Me parece muy interesante esa interpretación que tú le das. Creo que es lo que sucede con las buenas películas, que cada uno nos lo llevamos a nuestro terreno Porque y le damos tú una ¿qué interpretación. interpretación le das entonces? Yo lo interpreto como que habla de la vida, la Tortuga Roja, y habla sobre la capacidad para vivir el presente y dejar atrás. Bueno, si quieres te desarrollo y te doy la chapa. Joder, Dani, es que cuando lo dices tú suena tan bonito. Adelante, adelante. Vale, partimos del planteamiento básico inicial del náufrago, ¿no? Una escena un Ujú. poco Por, Robinson Crusoe. sí, por cierto, antes de que continúes, me gustaría, ya que en el episodio anterior hablamos sobre The Road, me Ujú, gustaría remarcar la similitud en el setup de la película, por así decirlo. En el episodio anterior hablábamos de que no importaba el origen del apocalipsis, sino las consecuencias, ¿no? Las cenizas que quedan después de ese ujú. gran desastre y lo que sucede después. Pues aquí un poco igual, o sea, tenemos un naufragio y no sabemos nada. Ujú. O sea, solo sabemos que hay un naufragio, no tenemos ningún otro tipo de información pero da igual, es irrelevante. Aunque lo supiésemos, no significaría nada en la película. Sí, me alegro de que digas eso porque es precisamente lo que iba a comentar. No sabemos el Adelante. origen, o sea, del naufragio, no sabemos qué hace ese tío ahí, no sabemos absolutamente nada del pasado del personaje. Y podría parecer que esto nos inclina a empatizar menos con el protagonista, pero yo creo que es justo lo contrario. El hecho de que la acción comience de una forma tan inmediata y que de repente tengamos un personaje solo en una isla que está ahí y no habla, yo creo que nos hace entrar mucho y empatizar con él de una forma directa. Porque, bueno, crean un personaje que tiene cierta profundidad, pero que en cierto modo no tiene matices. Entonces es muy fácil para el espectador sentirse identificado con él. Al principio, él intenta escapar de la isla varias veces. Es decir, él no es capaz de olvidar ese mundo del que viene. Y hay una fuerza en el agua que va rompiendo esas balsas de caña de bambú que él va confeccionando, hasta que al final se nos revela que esta fuerza se encarna en una tortuga roja que, aunque no deja escapar al protagonista, tampoco le hace mal, ¿no? ¿No? Parece casi amigable. ¿Qué sensaciones te despertó la tortuga la primera vez que la viste? Porque, claro, yo pensaba que le estaba puteando, digamos, pero en cierto modo actúa como una barrera natural que no lo quiere dejar escapar, pero Mm. no le hace ningún mal. Es interesante el pensar un poco por qué no quiere la tortuga que el protagonista abandone la isla. A mí por lo menos me llamaba mucho la atención. Para mí tenía mucho sentido pensar que la tortuga no quiere que abandone la isla porque, digamos que sabe que las posibilidades de sobrevivir son mucho más bajas, pues eso, navegando él solo por la mar que quedándose a vivir en la isla. Yo por lo menos es la interpretación que le doy. Bueno, me parece muy válida. Voy a seguir desarrollándolo y verás por dónde me parece a mí que va la cosa, Ujú. que no tiene por qué ser una cosa unívoca, o sea, puede ir en ambos sentidos. El caso es que el hombre se enfada con esta fuerza de la naturaleza que es la tortuga y la mata a golpes, en una escena que no sé si la recuerdas, pero a mí me llamó Es mucho brutal la esa escena. atención. A mí me dio mucha pena. Yo la verdad que Mm. casi lloro o sea, yo normalmente con eso, o sea, con ese tipo de escenas, ya sea en la vida real o en las películas, lo paso mal y ver una tortuga morir deshidratada en una Ujú. posición eso boca arriba, incapaz de recuperarse, me parece dura, ¿eh? Sí, es una escena dura y a la que además acompaña mucho la puesta de sol que tiñe como de rojo esa escena tan
violenta y le da un impacto muy especial. Creo que además es la escena con un color más vibrante y más marcado de toda la película, ¿no? Sí. Puede que es porque es un momento de catarsis Ujú. para el protagonista, porque vemos que en cuanto la ha golpeado, automáticamente se arrepiente, pero ya es tarde. Y la tortuga está resquebrajada y como tú comentabas antes, pues de dentro sale una mujer que será su compañera de aquí en adelante. Y yo aquí, Pelayo, sinceramente ya no sabía ni dónde estaba, porque digo, me acaban de convertir la historia de Robinson Crusoe en algo bíblico. Ahora de repente tenemos aquí a Adán y Eva Sí, sí, en tal una cual. especie de paraíso. Y bueno, de aquí en adelante, pues tienen un hijo, ¿no? Sí. Descubrimos Y también que su hijo es, bueno, muy hábil en el agua nadando. sí, es muy hábil Ah, nadando en por el cierto, agua. antes de que continúes, me gustaría, antes de los sucesos de la muerte de la tortuga y el nacimiento, por así decirlo, de la mujer, Ujú. sucede algo que yo creo que es de importancia para el resto de la película, que es que el protagonista ayuda a unas tortugas que acaban de nacer, a unas tortuguitas, a llegar hasta el agua, les ayuda... Yo al principio, de hecho, pensaba que la tortuga roja era su madre, pero no, resulta que no. A priori parece que no Sí, tiene nada que ver, no lo sé. O sí, no lo sé, y, yo qué sé, es que estoy ya confundido, tío. y también, y también, antes de todo esto, también recordamos que se había intentado meter por una especie de estrecho entre las rocas buceando y casi se queda Sí, atrapado. eso es, sí, sí. ¿Y qué pasa cuando el hijo se cae exactamente por el mismo acantilado e intenta pasar por el mismo sitio? Pues que vamos, lo hace a la primera y sin ningún tipo de problema. Claro, y yo creo que hay un aprendizaje ahí y hay una especie de alegoría a que, bueno, que la infancia es un periodo en el que requiere pasar por unos sitios por los que otras generaciones ya han pasado. Pero bueno, esto quizás es consecuencia de los porros, así que no me hagas mucho caso. Yo, Eh, yo no había pensado en eso, o sea que no lo sé. Entonces, ¿por qué digo que la película, en primera instancia, intenta hacernos disfrutar del presente? Tenemos la barca en la que él se intenta escapar al principio, que es de caña de bambú, y a la que al final él mismo acaba dejando ir. Es decir, él acepta que ese pasado ya no volverá y aprende a disfrutar de la vida que él mismo tiene ahora. Y es lo mismo que le pasa a su hijo, pero de una forma inversa, porque al final el hijo está destinado a dejar la isla y digamos que deja a su familia atrás para irse con las Pero, tortugas. ¿por qué dices que está destinado a dejar la isla, el hijo? Yo creo que hay un aprendizaje como especie en esta película que es muy importante y puede pasarse por alto, que es que la especie humana ha aprendido a no intentar dominar la naturaleza, que estaría representada por esa barca hecha de cañas de bambú, ¿no? Es como él ha cogido elementos de la naturaleza y los ha deformado para ir sobre el agua, y en cambio su hijo ha aprendido a integrarse con la naturaleza Ujú. y a nadar con las tortugas. De hecho, Entonces, esa barca que mencionas es la única construcción que se ve en toda la película, si no me equivoco. Porque es raro sí. que estés en una isla desierta y no hayas, no sé, fabricado o construido algún tipo de cobertizo o algún tipo de cabaña o algo. Pero quizás es que otra enseñanza de la película es que quizás no necesitan tantas cosas. Y lo que a mí me ha parecido es que los personajes que estaban en la isla, muy al contrario de los personajes que conforman nuestra sociedad actual, ¿no? Vivimos en una sociedad. Hashtag. Los personajes no tienen ningún objetivo ni ninguna batalla que librar. O sea, simplemente están en la isla y se dedican a vivir. Pues sí. Yo no sé si tú pensaste en ello, pero me parece muy interesante el hecho de que durante gran parte de la película no nos muestran ningún problema o de ningún tipo de adversidad. Es solamente, digamos, en el desenlace final cuando ya se nos muestra pues un acontecimiento terrible, pero hasta ese momento parece que la isla acepta a la familia siempre y cuando los protagonistas sean los primeros, ¿no? Que se integren en la naturaleza, que no intenten explotarla o Ujú. enemistarse con ella. Y luego creo que hay también una especie de desdibujo entre lo que es realidad y lo que es sueño. Y vemos que tanto el tiempo como el día y la noche tienen influencia sobre la historia.
Los periodos de noche suelen ser los periodos en los que hay más ensoñamientos. Es cuando se aparece esa pasarela sobre el agua sobre la que el hombre vuela. Mm, Es el periodo, creo recordar, en el que el hijo toma la decisión de partir también. donde ve a los músicos tocando. No sé qué te estaba Ta- tocando Vivaldi o algo de eso. También. Y como últimamente me está dando por los objetos, bueno, últimamente en el episodio de Road me dio por el objeto de la pistola, me he querido rescatar otro objeto en esta película. ¿La ¿Cuál crees botella? que es? La botella. ¿Y qué es qué es para ti lo que simboliza la botella? Buah, me acabas de dejar flipado. No lo pensé. Yo, Sorpréndeme. yo creo que la botella, que lógicamente es algo perteneciente, yo creo que al naufragio de su padre. No sé si eso todo se nos dice al principio, o yo lo he interpretado así, quizás simplemente es una botella que llegó a la costa. Eso ya Sí, no lo sé, tendría que sí. volver a verme la película. Yo más lo segundo, pero bueno. Puede ser, sí, perfectamente. Pero a mí me parece lo que le indica al hijo que hay un mundo más allá de la isla. Y por eso digo también que estaba predestinado, en cierto modo, a irse. Aprende a dejar atrás y a mirar hacia el futuro. Yo estoy un poco indeciso con algunos argumentos que no se resolvieron de la forma que yo quería que se hubiesen resuelto. Uno de ellos, los que comentabas, el tema del hijo, que dices tú que dentro de su naturaleza estaba el abandonar la isla. Sin embargo, yo me esperaba, no sé por qué, yo en bastantes momentos de la película me esperaba que fuesen rescatados, o sea, que volviésemos a ver civilización. Y en varios momentos daba como a entender esa señal. El primero de ellos fue cuando efectivamente se encontraron con la botella. El segundo, cuando hicieron esta hoguera tan grande, yo pensé, madre, esta hoguera se tiene que ver desde qué kilómetros. Seguro que ahora mismo, bueno, dentro de poco aparece un barco y te cambia por completo la trama. No, no pasó nada de eso. Y luego la última, cuando se marcha el hijo buceando con las tortugas, muy rollo sirenita, la verdad. También a mí me esperaba que la resolución de la película fuese diferente. Que Pensaba pareciera un que... tiburón, ¿no? No, pero... No, sin embargo, no sé, que viniese... Yo qué sé, que viniese un barco o cualquier cosa, no lo sé, no lo sé. Igual es que mi mentalidad es muy simple comparado con tu galaxia que tienes en la mente, pero... No, hombre, no. No, hombre, no. A ver, yo, si me dices eso, comparado con la interpretación que yo le he dado, sí que es verdad que, claro, el barco, desde este punto de vista, sería un elemento artificial y humano. Sí, sí, Entonces, claro, se destrozaría el aprendizaje si de repente llegase un barco y se los 100%. llevara, ¿no? ¿Y Digamos. qué opinas del tsunami que sucede al final de la película? Ahora me has pillado fuera de juego. ¿El tsunami cuándo sucede exactamente cronológicamente? Antes de que se marche el hijo, se sucede el tsunami, se encuentra, el hijo, digamos que es el que más a salvo está, va a encontrar a su mujer, luego el hijo se va a nadar por el agua con ayuda de las tortugas y encuentran al padre otra vez náufrago en una caña de bambú, casi al borde de la muerte. Pues yo lo interpreto como un momento de tristeza. Lo que te estaba diciendo de que tanto la naturaleza como el día y la noche influyen en la propia historia, creo que la tormenta es eso, una explosión de tristeza, porque es que también en esta película fluctúan mucho los estados de ánimo, ¿no? No hay nunca ni un estado de felicidad absoluta, yo creo, ni un Bueno, estado ira de... absoluta sí que hay. Al principio de la película, cuando se le rompen la barca, cuando se le rompen varias veces la barca al protagonista, ahí grita, pero de rabia, vamos, más interna, imposible. Sí, claro, supongo que si tuviese ira y ternura no podría matar a la tortuga a pedradas, claro. Claro. Entonces ahí sí hay una emoción absoluta, te lo concedo. Y luego están también los cangrejitos estos, que a mí me han recordado Es verdad. a los que Te lo iba a preguntar, ¿te parece necesario el elemento cómico, por así decirlo, que aportan los cangrejos, o crees que es un poco forzado? Los cangrejitos a mí me parecen un elemento simpático y me parece que pueden representar un poco, tanto los cangrejos como las tortugas, el propio alma de la isla, entre comillas, puede ser como una especie de avatar Ujú. que interceda en la historia. Sí que es verdad que los cangrejos son mucho más accesorios que la tortuga, pero yo creo que no molestan, creo que a nivel visual es muy bonito verlos correteando por ahí. Muy Y cute. me recuerda a los que llevan el barco de Jack Sparrow Ah, es cuando verdad. vuelve de la muerte. Es verdad. Son del palo, Sí, ¿eh? O son un sea, si poco fuera esos, una sí, sí. piedra.
Bueno, yo nunca había ningún cangrejo perseguir a otro cangrejo con una rama como si fuese el pilla-pilla, pero, pero sí, son bastante... Claro, pero has visto muchas tortugas rajándose y saliendo mujeres de dentro, ¿no? Bueno, eso es un día normal en la playa de aquí. O sea, no sé qué quieres que te Es- diga. Sí, suele pasar en el rinconín todos los días. Sí. Cambiando un poco de tesitura, ahora vas a ver por qué dije justo esa palabra, me gustaría mencionar la pedazo de banda sonora compuesta por Laurent Pérez del Mar, que yo no lo Ujú. conocía este compositor y no sé si ha tenido algún tipo de conversación con el famosísimo, no sé si te sonará también, director Joe Hisaishi, que es el compositor de la gran mayoría de películas de Estudio Ghibli y es un crack. O sea, si os gusta la música, por favor, nada más acabéis este podcast, id a escuchar primero la banda sonora de La Tortuga Roja, que es súper bonita, o sea, está brutal. Ujú. Y después echarle un ojo a Joe Hisaishi porque os lo recomiendo encarecidamente. Todas las bandas sonoras de La Princesa Mononoke, El viento se levanta, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, vamos, son clásicos de la música compuesta para animación y os lo recomiendo encarecidamente. Yo os comentaría, además, comentaría a la gente que está escuchando, que la banda sonora de La Tortuga Roja, además de ser sobresaliente y ser muy potente, porque claro, al no tener diálogos, pues lógicamente el sonido cuenta mucho, se integra perfectamente en la historia. Estamos muy acostumbrados en el cine de hoy en día a que la música nos dicte lo que tenemos que sentir todo el momento. Y en este sentido yo siento que la música en La Tortuga Roja se pone solo y exclusivamente cuando es necesario. Es decir, los personajes hacen algo en pantalla y cuando los personajes ya lo están sintiendo y tú lo sientes, es cuando entra la Ujú. música. Y eso me ha gustado mucho. Sí. Y aparte de lo que es la música, que es sobresaliente, creo que tiene unos efectos de sonido que son también espectaculares. De hecho, hay momentos que son prácticamente ASMRs. Yo cuando se acaba ese maremoto que hay y queda como una caña de bambú rota y está Sí. goteando el agua sobre otra caña de bambú, es en plan, tío, ¿podría dormirme escuchando esto? Y los efectos de sonido que juegan mucho con la confusión. Al principio de la película, cuando llega el protagonista a la isla, empieza a escuchar ruidos raros, retumbares, por así decirlo. Claro, te da la sensación de que estás escuchando pues, una carretera, un coche, una máquina, y era la propia lluvia que se acercaba por los árboles. Y Claro, juega magistralmente con eso. A mí me gustó mucho ese juego de sonidos. es una manera muy brillante de comunicarte que es una persona que viene de un medio completamente urbano y de repente se ve metida en medio de la naturaleza y su propio subconsciente aún está pensando en lo que había antes, por así decirlo. Entonces, Pelayo, como siempre, como venimos haciendo últimamente, tienes que ponerle nota a La Tortuga Roja y darle tus matices. Bien. Voy a ponerle un 8,5. 8,5, ¿eh? Sí, Joder. sí. Y eso que la estabas poniendo a caer de un burro. Pero es que me ha gustado la película. No es que, claro, el tema es que, claro, si la comparas con películas de Estudio Ghibli, que para mí están muy altas en la puntuación, yo me las he visto casi todas y me gustan mucho. Claro, si te pones a compararlas, al final las comparaciones son odiosas. Pero dentro de, como lo decíamos, aislándola dentro de su propia categoría, es que me ha gustado. De hecho, no se me ha saltado la lágrima al final de la película, pero sí que es cierto que me emocionó ver un poco el final y ver la resolución de la película. O sea que sí, un 8,5 no está mal. ¿Tú qué nota le pones? A ver, yo teniendo en cuenta todos los condicionantes que tiene, ¿no? Que es animación, que no es lo que más suelo ver, que es una obra sin diálogos, yo creo que dentro de lo que propone la película yo le pondría probablemente un 9. Oh, Tiene un tono... uy. Sí, va a ser nuestro primer sobresaliente del podcast, así que no se metan platillos y celebraciones aquí. Dentro del tono fabulesco que propone y de todas las limitaciones que se autoimpone la propia película, nos cuenta algo, joder, es que ya es recurrente en este podcast porque Minari y tal, pero nos cuenta la vida, el paso del tiempo, el saber estar contentos en el aquí y el ahora, el saber dejar ir las cosas y me da pena
que este tipo de obras, tanto de animación como de películas convencionales, no se den más a menudo. Según he estado leyendo, esta película fue en parte producida con dinero del gobierno francés, con una Sí, serie de programas de sí, 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 ayuda, sí. si no me equivoco, que le dan como completa libertad creativa a los directores. Entonces, bueno, pues me gustaría que se diesen más cosas así, que nos empecemos a dar cuenta de una cosa que yo creo que ya está muy aceptada socialmente, ¿no? Pero aún así hay que darle más inri y hacerle más hincapié, que es que la animación puede contar historias muy maduras, historias muy adultas y historias que nos toquen muy adentro. Así que nada, eso. Pues no podría haber acabado el podcast de una forma mejor. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta Hasta pronto. Chao, luego, chicos y chao. chicas, chao.